Buenos días. Gracias por su presencia en esta importante conferencia que organiza la Oficina General de Comunicaciones e Imagen del Jurado Nacional de Elecciones, conjuntamente con la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Bien, el objetivo de esta conferencia, ¿no?, es dar a conocer a ustedes, periodistas, las normas generales relativas a las alianzas electorales, publicidad estatal, neutralidad electoral, encuestas, ¿no?, aplicables en el marco de las elecciones generales 2026. La intención es que ustedes tengan la información, ¿no?, oportuna y adecuada, a fin de que puedan difundirlo a través de sus respectivos medios. De esta manera pueden contribuir, ¿no?, a que la ciudadanía esté debidamente informada. Bien, le voy a explicar un poquito la metodología, ¿no? Tenemos acá a tres especialistas del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos van a exponer entre 15 a 20 minutos cada uno. Al final de cada exposición habrá una rueda de preguntas, ¿no? Y bueno, y al final vendrán ya las conclusiones de la conferencia. Entonces, les voy a presentar a nuestros especialistas. Tenemos acá a Jorge Valdivia, que es el abogado del Gabinete de Asesores de la Presidencia del JN, que va a tocar el tema de alianzas electorales y otros hitos del cronograma electoral. Y en segundo lugar, Liz Barrera Rivas, que va a tratar, es especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, que va a tratar el tema de publicidad estatal, neutralidad y encuestas. Y finalmente, nuestro compañero Gianmarco Vila Solano, del Comité de Fact-Checking del JNE, tratará sobre las herramientas para combatir la desinformación electoral. Bien, entonces vamos a empezar con Jorge Valdivia, con el tema de las alianzas electorales y otros hitos del cronograma electoral. Antes de que él inicie, en sus carpetas tienen una encuesta que por favor les pediré que llenen y más adelante me lo entreguen. Muchas gracias. Entonces empezamos con la primera exposición. Muy buenos días a todos. Voy a empezar hablando de manera general sobre las elecciones generales 2026 y me voy a detener un poco con relación al hito que es próximo, que es del 2 de agosto, que con relación a las alianzas electorales. Siguiente. Como ustedes pueden ver… Ahí está. Como ustedes pueden ver, los candidatos en estas elecciones generales 2026 van a ser 11.309 candidatos. Eso es lo que van a calificar los jurados electorales especiales el 23 de diciembre de este año, que es uno de los hitos electorales que luego vamos a ver. ¿Por qué llegamos a esa cifra? En el cuadro ustedes pueden ver claramente que la fórmula presidencial está compuesta por 3 candidatos. Obviamente el candidato a presidente y 2 candidatos a vicepresidentes. Esa es la forma presidencial. Luego los senadores son 60 constitucionalmente, artículo 90. Son 60 senadores y 130 diputados. Y luego tenemos a representantes ante el Parlamento andino, que son 5 titulares y 10 suplentes, los que da un total de 208 autoridades a elegir en elecciones generales 2026. Ahora, esto obviamente multiplicado por 43 organizaciones políticas, es el resultado que nos va a dar después, luego de realmente darle una veracidad a la cifra de candidatos, puesto que, si bien es cierto, para la fórmula presidencial se conservan los 3 candidatos, con relación a senadores y diputados esta cifra varía. ¿Y por qué varía? Varía porque por aplicación del principio de paridad. Es decir, van a ver ustedes después en la relación que se les va a dar con relación al número de candidatos, tanto senadores como diputados, por ejemplo.
Los senadores, si bien es cierto, son 30 van a ser elegidos por distrito electoral múltiple y 30 van a ser elegidos por distrito único nacional. En donde es distrito electoral múltiple, la norma nos señala, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, habla de que el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones nos obliga a señalar un candidato por cada circunscripción electoral, que son 27. Son 24 departamentos, ahí están 24 circunscripciones electorales, a las que le tenemos que agregar la provincia constitucional del Callao, que es una circunscripción electoral más, la circunscripción electoral de Lima Provincias y la circunscripción electoral de peruanos residentes en extranjero. Eso hacen las 27 circunscripciones electorales. Entonces nos señala la ley que tenemos que asignar un senador por cada circunscripción electoral. Pero si presentamos un candidato por cada circunscripción electoral no cumpliríamos con la paridad, porque sería impar, teníamos que presentar hombres o mujeres. Entonces justamente para cubrir con el criterio de paridad, es que por reglamento se ha establecido de que se presente, y también por el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, que se presenten 2 candidatos cuando hay un solo candidato por presentarse por circunscripción electoral. Y eso es lo que hace que la cifra se aumente en el tercer rubro. En la tercera, que está en negrita. No, sí, ahí no es el cuadro. Lo mismo sucede con diputados. Van a ver ustedes luego en la gráfica, en la relación que se va a pasar después, de que hay circunscripciones electorales que si bien tienen cifra par, y ahí no hay ningún problema, hay circunscripciones electorales que tienen cifra impar. ¿Y por qué varía esto? Porque esto depende de la población electoral. Si bien es cierto también el artículo 21 nos señala de que es 1 por cada circunscripción electoral para diputados, aquí se tiene que ver también, se añade, el jurado añade según la población electoral por cada circunscripción electoral. Y eso hace que, haciendo las sumas y restas, o la regla de 3 simple, hace que en algunas circunscripciones electorales la cifra sea impar y por lo tanto en esas circunscripciones se tiene que aumentar un candidato más para que se pueda cumplir con el principio de paridad. Y eso es lo que eleva de 130 a 158 candidatos en diputados. En Parlamento, obviamente como es 5 más 10, es 15, es impar, por eso que los candidatos a presentarse por cada organización política serían 16 para cumplir con el principio de paridad, lo que nos da un total de 263. A eso le multiplicamos 43 organizaciones políticas, nos da el total de 11.309. Siguiente, por favor. Aquí está ya digregado los escaños, en 30, es lo que señalaba, 30 distrito electoral múltiple, 30 distrito electoral único. Y en diputados, si ustedes ven 28 y 102, no es que estén divididos como en tipo de elección. Senadores, si es una elección mixta, 30 son por distrito electoral múltiple y 30 por distrito electoral único, pero en diputados todos son distrito electoral múltiple. ¿Por qué 28? Porque, como les dije, nos obliga la norma a asignar uno cada uno, a excepción de la circunscripción de peruanos residentes en extranjero, en donde la ley nos dice que tenemos que asignar 2, y luego todos los demás, o sea, los 26, pasan a distribuirse según la población electoral, por eso queda un total de 102, que sumados a los 28 primeros dan los 130 candidatos a diputados. Siguiente, por favor. Ahí está, como pueden observar, como les señalé, ahí está la asignación a todas las circunscripciones electorales en senados, en lo que corresponde al distrito electoral múltiple, es 1 por cada circunscripción electoral, a excepción de Lima Metropolitana, en donde ya el artículo 21 nos señala que tenemos que asignarle 4, ¿no?, a Lima Metropolitana. O sea, Lima Metropolitana, por circunscripción electoral, por ese tipo de elección, ya son 4 candidatos y los restos es 1. Siguiente. Y en diputados, como les señalé, ustedes pueden observar, algunas tienen cifra par y algunas cifra impar, haciendo luego las operaciones matemáticas, y en donde toca cifra impar, se le agrega un candidato más para poder cumplir con el principio de paridad, ¿no? Siguiente. Como he señalado, estos 11.309 candidatos que van a presentarse por las organizaciones políticas, por los partidos políticos, van a ser calificados por los jurados electorales especiales, que como ustedes conocen está compuesto por 3 miembros, uno representante de la Corte,
Superior de Justicia, otro por la Junta de Fiscales Superiores y el tercer miembro es por sorteo. Van a funcionar, ya 5 han empezado a funcionar después de la convocatoria, el 25 de abril, y se había programado que el resto, los otros 55, porque van a ser 60 jurados electorales especiales en estas elecciones generales 2026, se iban a instalar el 17, esto ha sido modificado con la resolución 237 de 2025, en donde ya el 29 de agosto se van a instalar 22 jurados electorales especiales más, y luego el 30 de septiembre 31 jurados electorales especiales, para finalmente llegar al 17 solamente instalar los 2 últimos jurados electorales que nos quedarían, que serían Cajamarca y Lima Centro 2. Siguiente, por favor. Este es el cronograma electoral, que vamos a revisarlo, vamos a hacer una repasada rápida por el tiempo que nos han dado. Siguiente. Aquí ya lo vamos a ver hito por hito. El hito del 12 de julio es el hito, la fecha límite para que las organizaciones políticas hayan afiliado a sus candidatos, a los candidatos que van a presentar. O sea, no solamente basta que la organización política logre su inscripción, sino que a su vez haya tenido afiliados a candidatos hasta esa fecha, 12 de julio. Si pasan de esa fecha ya no podrían postularse como afiliados, tendrían que ser en el rubro de invitados, pero no como candidatos afiliados. Luego está la fecha del 23 de diciembre, que es un hito en donde si yo estoy afiliado a una organización política A, a un partido político A, para poder postular por otra organización política, por otro partido político B, tengo que renunciar primero al partido político A. Y la fecha límite para poder renunciar, para poder participar por la B, es hasta el 23 de diciembre. Fue hasta el 23 de diciembre de 2024, ¿no? Si hay alguien que haya renunciado después, ya no va a poder ser candidato designado por la otra organización política, ¿no? Luego tenemos la fecha importante del 26 de marzo del 2025, la fecha de la convocatoria. Si bien es cierto, la fecha límite es el 12 de abril del 2025, fue el 12 de abril del 2025, es una fecha límite, por lo tanto, la Presidencia de la República puede tranquilamente convocar a elecciones antes de esa fecha, tal como lo hizo, que fue el 26. Realmente creo que la Presidenta salió días antes a decir que convocaba elecciones, pero realmente la fecha en que salió publicado el decreto supremo de la convocatoria fue el 26 de marzo del 2025. Entonces, a partir de esa fecha ya entramos en el proceso electoral Elecciones Generales 2026. Siguiente, por favor. Luego tenemos la fecha límite del 12 de abril, que es la fecha en que las organizaciones políticas debían lograr su inscripción para poder presentar candidatos para estas elecciones generales 2026. Es el 12 de abril, como les decía, tienen que haber afiliado candidatos hasta el 12 de julio de 2024 y haber logrado su inscripción hasta el 12 de abril de 2025. Esos son los requisitos para que los partidos políticos puedan presentar candidatos. En este caso, como ya se ha señalado, hay 43 partidos políticos que van a participar en estas elecciones generales 2016. ¿Esto impide que más organizaciones políticas, más partidos políticos se inscriban? No. Actualmente, inclusive, hay 48 partidos políticos inscritos, pero los que van a participar en las elecciones generales van a ser los 43 que llegaron hasta esa fecha. Los otros 5 que se han inscrito después van a poder participar con los otros 43 en las elecciones regionales y municipales de 2026, ¿no? Que está a continuación, hasta que están seguidas estas elecciones, que eso es justamente lo que hace complejo, además de la cantidad de partidos políticos inscritos, estas elecciones, o este año 2026, que se nos viene, en donde van a confluir 2 elecciones, las elecciones generales de 2026, en abril, y las elecciones regionales y municipales en octubre. Bueno, ley son hitos técnicos, fecha límite para solicitar la inscripción, modificación, fecha límite para... Siguiente, por favor. Ahí está. Esa es la fecha límite para justamente en el tema de las alianzas, ¿no? Esa es la fecha límite, lo que no impide que las organizaciones políticas presenten solicitudes de alianzas con anterioridad. No deben esperar hasta el 2 de agosto para presentar sus solicitudes de alianza. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, se tiene hasta el 1 de septiembre, o sea, 30 días para calificar. Y póngase de que... Buen día.
vamos a iniciar esta exposición sobre 3 temas que están teniendo un cierto grado de connotación en lo que va de este proceso electoral. Sí, entonces iniciemos con lo que sería la publicidad estatal. Siguiente diapositiva, por favor. Iniciemos por la base normativa, está dada por la Ley Orgánica de Elecciones, la cual establece que una vez que se convoca el proceso electoral, queda prohibida la realización de publicidad estatal. Luego tenemos el reglamento aprobado a través de la resolución 112-2025 por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y un hito importante es el que se da a través del Decreto Supremo 39-2025, ya que desde el día siguiente de que se convoca el proceso electoral se activa justamente el periodo electoral y por tanto una serie de limitaciones y también procedimientos relacionados a publicidad estatal. Siguiente diapositiva. Aquí ustedes pueden visualizar una serie de elementos gráficos que guardan en común precisamente en que se enmarcan en la definición de publicidad estatal. ¿Sí? Hay diversas actividades que realizan entidades públicas, webinars, campañas sobre el buen trato del adulto mayor, información sobre cómo acceder a las matrículas en los colegios estatales, programa Beca 18, acciones preventivas en el caso de alguna emergencia, podría ser sanitaria o de otra índole. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la definición de publicidad estatal? Básicamente es información que difunden las entidades públicas con fondos y recursos públicos. Respecto a la programación, el inicio, la consecución de actividades, obras, políticas públicas, con el objeto de posicionarse frente a la ciudadanía que van a de alguna manera u otra beneficiarse con los servicios o actividades que éstas brindan. Ya ha sido un tema superado acerca de la información que se difunde a través de redes sociales, porque muchas veces las entidades indicaban que al ser información difundida sin que medie por medio un contrato, entonces no había recursos públicos y por tanto no era publicidad estatal y podían difundirla libremente. Lo cierto es que esta información que se difunde a través de redes sociales con estas características sí es publicidad estatal, porque sí hay recursos públicos. Si bien es cierto, no hay contratación, pero sí hay recursos humanos que son contratados con recursos públicos justamente para que realicen esta actividad. La elaboración de elementos, piezas gráficas, de videos, personas que son contratadas para publicar o colgar esta información en las redes sociales. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, como se ha indicado, a partir del día siguiente de la publicación de este decreto supremo, es decir, el día 27 de marzo, se encuentra prohibida la publicidad estatal. ¿Quiénes sí pueden realizarlo? Los organismos que forman parte del sistema electoral, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC. Siguiente diapositiva. Adicionalmente, los temas que pueden ser materia de publicidad estatal están relacionados a educación, salud y seguridad. Pero, no obstante, es posible que existan otro tipo de temas que también podrían tener una naturaleza similar y, por tanto, ser difundidos en periodo electoral. Bien, toda regla general tiene una excepción y en este caso la excepción está en que la publicidad estatal puede ser difundida en periodo electoral siempre que se justifique en impostergable necesidad o utilidad pública. ¿Cuáles son las diferencias entre estas categorías? Es que cuando hablamos de impostergable necesidad es que la entidad, el Estado, debe difundir información en este momento. No esperar a que se concluya de aquí a, se me ocurre, la segunda vuelta el próximo año, junio, cuando se concluye el proceso electoral. Porque si en este momento hay algún fenómeno, un desastre natural y la entidad requiere brindar alguna recomendación, tendrá que ser ahora y no posteriormente. Y utilidad pública porque todas las acciones que realice el Estado deben ser tendentes a obtener a garantizar o en pro del interés común, del interés público. Y por ello, la publicidad estatal en periodo electoral adicionalmente no puede tener determinados componentes que lo que busquen como finalidad es lograr un posicionamiento indebido o un interés particular. Siguiente diapositiva. Bien, nuestro reglamento también ha adoptado algunas definiciones de algunas comunicaciones que no son consideradas como publicidad estatal, es decir, pueden ser difundidas solo teniendo en consideración que no deben de tener algún elemento relacionado a una organización política. Por ejemplo, las notas de prensa es posible que se difundan en periodo electoral. Siguiente, por favor. Tenemos las comunicaciones internas o interinstitucionales de las entidades públicas, aquellos avisos relacionados a la ley de contrataciones del Estado, entre otras, y también aquella información de carácter financiero o económico que se difunden a través de los portales de transparencia de las entidades públicas.
Siguiente diapositiva. Tenemos también las efemérides que se encuentran permitidas, los saludos institucionales, los comunicados y las actividades o transmisiones en vivo. También es permitido y no es considerado como publicidad estatal. Pero ojo, hay que tener en consideración, por ejemplo, cuando hay un aviso como este de un feliz cumpleaños o un saludo en general y aparece la imagen de una autoridad, ¿no? ¿Hasta qué punto es posible que se difunda en este momento? ¿Podría difundirse en este momento? Tomando en consideración que no tenemos candidatos, de repente tiene aspiraciones políticas, pero aún no es candidato, ¿no es cierto? Entonces variará mucho el periodo en el momento en que nos encontremos conforme al cronograma electoral para poder establecer o indicar si hay infracción o no hay vulneración a la normativa electoral. Siguiente diapositiva. Entonces, hay condiciones establecidas en el reglamento para la difusión de la publicidad estatal, es decir, que son los elementos que por ningún motivo debe contener una publicidad estatal. No deben tener elementos relacionados a una organización política ni a un funcionario público. Relacionado a organización política no puede tener lemas, símbolos, frases, colores que se vinculen a una organización política. Y por otro lado, respecto a los funcionarios públicos, no puede tener la publicidad estatal a través de su nombre, imagen, voz, cargo. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, si partimos del presupuesto que en este momento se pretende difundir publicidad estatal, debemos entender que se cumplirían algunas condiciones, ¿no es cierto? Que se justifique en impostergable necesidad de utilidad pública, que no contenga elementos prohibidos y adicionalmente la entidad debería de cumplir con uno de estos dos procedimientos que establece la normativa. Hablamos de solicitud de autorización previa y reporte posterior. ¿En qué se diferencian estos procedimientos? Básicamente en la forma como se difunde o el medio otra vez que se utiliza para la difusión. Cuando hablamos de solicitud de autorización previa nos referimos a la publicidad que se difunde a través de radio y televisión. Y reporte posterior cuando se utiliza cualquier otro medio. Redes sociales, prensa escrita, banners, gigantografías, etc. Cada uno tiene un procedimiento, un formato que tiene que ser presentado por la entidad. En el caso de radio y televisión es antes de la difusión y en los otros casos después de la difusión de la publicidad estatal. Siguiente diapositiva. Aquí estamos señalando una serie de infracciones relacionadas a publicidad estatal que vendría a ser básicamente todas las transgresiones a las exigencias del reglamento. Si hemos dicho que tiene que justificarse esta publicidad estatal, si no es así, será una infracción. O si contiene elementos prohibidos, también será una infracción o que no se cumplan con los plazos para los procedimientos establecidos. Siguiente diapositiva. ¿En qué momento el jurado electoral especial sanciona en el caso de publicidad estatal? Ello será cuando, una vez que se ha determinado la existencia de una infracción, el jurado lo primero que va a hacer es establecer una medida correctiva, que puede ser el retiro de la publicidad estatal, el cese o la adecuación. Cuando hablamos de adecuación es cuando ésta contiene elementos prohibidos y para que pueda perdurar su difusión se le requerirá a la entidad que retire el nombre, la imagen que se encuentra prohibida para que continúe con la difusión. Si la entidad no cumple con el mandato, la medida correctiva, recién el jurado electoral especial va a sancionar. Y la sanción puede ser pecuniaria, una multa de 30 a 100 unidades impositivas tributarias y acompañada con una amonestación pública. Bien, vayamos por favor a la siguiente diapositiva. Vayamos a este tema que está trayendo cola, ¿no? Porque está teniendo bastante difusión en medios de comunicación y justamente ello como consecuencia de algunas actuaciones por parte de algunos funcionarios públicos y autoridades. Siguiente diapositiva. La base normativa, vamos a citar nuevamente la convocatoria de este proceso, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley del Código de Ética de la Función Pública y nuevamente la Resolución 112-2025. Siguiente diapositiva. Básicamente el deber de neutralidad, cabe la redundancia, es un deber esencial, es un principio reconocido constitucionalmente en el cual se indica que todas las autoridades públicas, políticas, funcionarios, servidores públicos, independientemente del régimen contractual que tengan con el Estado, deben actuar con imparcialidad durante el ejercicio de sus funciones en el marco de un proceso electoral. En sencillo, no pueden realizar acciones ni a favor ni en contra de una organización política o de un candidato. Conforme el cronograma en este caso, como ya se señaló varias veces, no tenemos candidatos. Entonces, este tipo de accionar a favor o en contra sería en relación a una organización política.
Siguiente diapositiva. Las infracciones. Nuestro reglamento ha establecido 3 bloques de infracciones en concordancia con lo que dice la Ley Orgánica de Elecciones. Dependerá del sujeto que comete la conducta infractora. Un primer bloque dirigido a las autoridades públicas, un segundo bloque dirigido a los funcionarios que cuentan con personas bajo su dependencia y el último bloque está relacionado a los funcionarios que postulan a cargos de elección popular. En estos 2 primeros bloques, como ustedes pueden apreciar, hay una serie de supuestos de infracción. En el primer caso, cuando podría ser el infractor a la autoridad pública, podemos señalar el segundo punto, practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan a cualquier o perjudiquen a una organización política. Y también hay un punto que se está viendo bastante, que se está analizando, es el caso. En el segundo caso, infracciones en las que incurren funcionarios y servidores públicos. Igualmente ustedes ahí pueden visualizar cuáles son los supuestos de infracción. Ya hemos tenido un caso que ha sido un tanto mediático de una funcionaria del Congreso de la República. No sé si ustedes recuerdan que dentro de me parece que era una oficina sobre formación, en donde una funcionaria que cuenta con personas bajo su dependencia estaba realizando propaganda a favor de Renovación Popular. ¿Sí? Perdón, APP, Alianza para el Progreso. Entonces, en este caso, hay que señalar que el jurado electoral especial no es competente para sancionar cuando hablamos de que el infractor es una autoridad pública o un funcionario que tiene personas bajo su dependencia. Aquí lo que corresponde es, una vez que se determina la infracción, remitir los actuados al Ministerio Público para que establezca si hay un ilícito penal, a la Contraloría General de la República para que establezca si haya habido un mal uso de recursos públicos y a la entidad a la que pertenece el funcionario para que ellos sancionen. Y eso pasó en el caso de esta funcionaria del Congreso de la República. En este caso, toda esta información, que es parte de la ficha técnica. ¿Sí? Una modificación que ha tenido nuestro reglamento es que antes, cuando se detectaba que algún medio de comunicación no había cumplido con esta exigencia, se remitían los actuados a la comisión, me parece que es, o el comité de radio y televisión, y había otro de prensa escrita. Pero en este momento el reglamento ha sido modificado y lo que se hace es correr traslado al medio de comunicación para que realice la rectificación y en otra oportunidad subsiguiente tenga que regularizar y señalar la corrección que corresponda. Siguiente diapositiva. Bien, eso es en el caso de simulacros y de encuestas, pero en el caso de sondeos, aquí se tiene que colocar de manera continua durante la transmisión o publicación de la encuesta, del sondeo, esta frase: los resultados de este sondeo son referenciales y no tienen sustento científico, ¿sí? Para que los electores o la ciudadanía tome conocimiento de esta situación. Siguiente diapositiva. Y aquí ustedes pueden visualizar las infracciones. En la única infracción donde hay una sanción pecuniaria, que es la multa de 10 a 100 unidades impositivas tributarias, es cuando quien resulte responsable, sea el encuestador o el medio de comunicación, difunda estos estudios de intención de voto durante la semana previa a la realización de las elecciones. En los demás casos que ustedes pueden visualizar, las infracciones están dirigidas a las encuestadoras y la sanción va a ser una suspensión del registro electoral de encuestadoras que puede variar entre 20 y 60 días y puede llegar hasta la cancelación. Quiere decir que durante este plazo de suspensión las encuestadoras no pueden difundir ese tipo de estudios en medios de comunicación. Siguiente diapositiva, me parece que es la final. Bien, entonces quedo atenta a las consultas que ustedes tengan a bien considerar. Me parece, antes de comenzar, el señor Coral hizo una consulta en relación a lo que vendría a ser la propaganda electoral. Colegas, el día de hoy les traemos una presentación también de parte del comité de fact-checking. Fact-checking, la traducción, ¿no?, al castellano es verificación de hechos, y el Jurado Nacional de Elecciones cuenta con un comité de verificación de información electoral, ya desde el año 2021, ¿no? Y este año se está relanzando también esta estrategia, porque como ya mencionaron en la primera exposición principalmente, ¿no?, este 2026 es retador porque se vienen 2 procesos importantes y también una gran cantidad de candidatos.
más de 43 organizaciones políticas y más de 10.000 candidatos en principio para las elecciones generales del 2026. Le decía que los retos son grandes en materia de desinformación, porque ahora, como sabemos, ¿no? hay la inteligencia artificial, hay diversas plataformas que pueden ayudar a crear contenidos, pero estas también pueden ser utilizadas para atacar, para de repente usar la imagen de un candidato o de un líder político, de un líder de opinión e incluso de los funcionarios y autoridades de los organismos electorales, ¿no? Para difundir desinformación que afecte de una u otra manera al proceso en sí mismo y también lanzar pullas entre organizaciones políticas. La realidad actual del país, pues, es que, y también a nivel internacional tenemos algunos datos de que la desinformación es un problema real, ¿no? Es un problema considerado uno de los principales. Ahí pueden ver algunas cifras. Y algo preocupante es que el 70% de una información falsa es 70% más compartida, más aceptada que una información verdadera, ¿no? También sabemos, pues, que el 55% de peruanos, según una encuesta, se han encontrado alguna vez con una noticia falsa, ¿no? Con un fake. Y la mayoría de jóvenes también confía mucho se informa por las redes sociales, pero a la vez manifiesta que desconfía de estos contenidos que recibe o con los que se topa. Entonces, concluimos, pues, que la desinformación genera un impacto negativo, ¿no? Y esto es un riesgo también, la desinformación, para todos nosotros. Y ustedes que ejercen el periodismo también muchas veces pueden caer en esta desinformación, compartiendo información que quizás tiene un origen y un interés, ¿no? Porque sabemos que la desinformación no viene de inteligencia artificial o bancos de datos, sino lo producen en su mayoría personas, ¿no? Con intereses que tienen ciertos objetivos. Dentro del impacto que genera, ¿no? El impacto negativo, vemos, pues, que genera controversias, desunión, polarización, que se tomen bandos, genera miedo también, incita a la violencia y disminuye la participación ciudadana, ¿no? Algunos casos que les hemos traído hoy para compartir, que son recientes, ¿no? Y también en época electoral se recurren a los mismos temas, ¿no? Que ya son refritos, como hablar de fraude sin ni siquiera estar, pues, con candidatos, de favoritismo, de intervención, también de cuestionamientos a la normativa electoral, a las postulaciones, a las tachas, también narrativas como que los muertos votan, entre otros que se repiten elección tras elección. Y como les mencionaba, ante este escenario, que es una problemática mundial, ¿no? La desinformación, el Jurado Nacional de Elecciones ha conformado un comité de fact-checking, que es una verificación de datos y de información electoral. Este comité está integrado por funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones que tienen a su cargo información de primera mano, ¿no? Como el tema del registro de organizaciones políticas, quienes conocen la normativa electoral, la Dirección de Educación, ahí pueden ver todas las direcciones que integran este comité. Y la función principal es detectar y verificar información falsa e imprecisa, que se difunde obviamente en redes sociales, medios de comunicación, para emitir un comunicado y un pronunciamiento de verificación.
existe un protocolo y unas directivas que señalan qué se verifica y qué no. Porque como hace un momento estaban hablando sobre neutralidad, publicidad estatal, como mencionaron, ¿no? Se detectan incidencias y se generan unos expedientes. Doctora, ¿qué tal la capacitación? ¿Cómo ha visto la retroalimentación de los periodistas? Aquí en La Libertad hemos escuchado buenas impresiones. Sí, me parece que es una oportunidad importante, ha sido realmente grato poder brindar esta charla, esta capacitación a los miembros de comunicación, porque eso nos permite combatir muchos casos en lo que vendría a ser la mala información y también brindarles a ellos herramientas, conocimientos sobre la normativa, para que ellos también puedan de alguna manera u otra poder difundir las noticias, ¿no? Teniendo conocimiento de la normativa electoral. Así es. ¿Cuáles han sido las principales preguntas, interrogantes, los temas que les han interesado a ellos sobre las que han formulado? Sí, básicamente el tema de propaganda electoral y neutralidad, ¿no? Cuando algunos funcionarios o autoridades públicas están realizando propaganda electoral a través de diversos medios, como pintas, ¿no? En esos casos se les ha explicado claramente cuál es el procedimiento a seguir, qué es lo que establece la normativa y si es posible establecer o imponer una sanción. Finalmente, ¿se van a replicar estos viajes, capacitación a periodistas? ¿Ya se tiene programado? Claro que sí, la próxima semana también estaremos en otros departamentos del país, en Cusco y en Arequipa, para seguir difundiendo la normativa electoral y dando información que es relevante para los medios de comunicación. Listo, gracias. Doctor, cuéntenos qué temas han abordado en esta capacitación a periodistas y cómo han percibido que lo han recibido. Bueno, hemos tocado temas como cronograma electoral, dentro de ello los hitos próximos como la fecha límite para presentar solicitudes de alianzas electorales y el tiempo que le toma al Jurado Nacional de Elecciones en resolver esas solicitudes, que es de un mes. Se ha tocado también temas de neutralidad, publicidad estatal, propaganda electoral, encuestas, y hemos terminado con el tema de la desinformación, el fact-checking. La acogida ha sido muy bonita, hemos sido acogidos tanto por todos los medios. Hemos dado entrevistas desde ayer y hoy día también hemos dado algunas otras entrevistas a los medios de aquí regionales de Trujillo. Nos han pedido retornos y también han venido otras ciudades que también como de Chimbote y Huaraz también interesados sobre esos temas electorales, lo que nos hará en todo sentido. Así es, venían también de localidades como Chocope, ¿no? Otras regiones muy cercanas también. ¿Cuáles han sido las principales preguntas que han abordado los temas que más le preocupan a los periodistas o que han consultado para aclarar ya en estas próximas elecciones? Bueno, el tema central me parece para ellos es que se defina muy bien lo que es candidato, desde cuándo son candidatos, puesto que ya, al menos en esta región, ya hay propaganda electoral, hay personas que ya es ciudadanos que señalan que son como precandidatos y les solicitan a ellos también entrevistas o que se divulgue información de las actividades que ellos realizan. Ese es un tema central, la definición de candidato. Fue una de las preguntas. Luego también han tocado temas sobre neutralidad y publicidad estatal, también sobre propaganda electoral. Referidos a esos temas han sido la mayoría de preguntas. Han pedido también que visiten otras regiones, van a continuar, ya se tienen programados estos viajes en el marco ya también de que se están acercando los hitos importantes, ¿no? Sí, por ejemplo, estamos aquí en La Libertad, otro grupo de colegas ha estado al mismo tiempo en Tacna. La próxima semana tenemos previsto viajar a Arequipa y también al mismo tiempo en Cusco, otro grupo. Aquí nos han pedido que vayamos a Huaraz y cuando lo hagamos, a Ancash, y cuando lo hagamos a Ancash no hagamos solamente el evento en Huaraz, sino también en Chimbote. Entonces ha habido una buena acogida sobre los medios para comprender esos temas electorales y difundir ellos a la ciudadanía, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias. Eso es todo.